Bueno, buenas noches a todos los que ya se conectaron con un nuevo Zoom de Reviva, uno más de las actividades de educación médica continuada que venimos haciendo con Reviva desde hace aproximadamente 10 años. Creemos que cada vez estamos logrando mejor nuestros objetivos, que es alcanzar a brindar una educación médica efectiva, basada en la evidencia, muy educativa, que ayude a todos aquellos que están trabajando en el sector de las personas que tienen VIH, no solamente médicos, especialistas, sino a todas las personas y profesionales. Igualmente aquellos académicos que están interesados en VIH, tener un fundamento muy importante de lo que es los conceptos actuales en todas las áreas relacionadas con estas personas que viven con el VIH y en la medida de lo posible lo más actualizado con base en los resultados de las últimas publicaciones, de los últimos congresos. Y en esa misma línea, pues ustedes saben que contamos ya con un aval académico certificado que genera créditos oficiales de educación médica continuada gracias a la participación en alianza con la Universidad Libre. Esta noche es una noche que yo considero muy importante, muy especial, de altísimo interés para todos aquellos que estamos en esta vida del VIH. Ese es todo lo relacionado con el incremento de peso y obesidad, los factores de riesgo, sí o no las terapias antirretrovirales, pero igualmente también cómo abordar el paciente que está teniendo incremento de peso significativo, que tiene obesidad y pues para eso necesitamos muchas veces una persona con la suficiente experticia para que nos ayude. Y en esta ocasión tenemos de nuevo, una vez más, con toda la gratitud de nosotros de Reviva, a la doctora Karen Palacios, que es médica internista egresada de la Universidad del Valle y es endocrinóloga y es especialista en la Clínica Valle de Lilí y quienes han tenido la oportunidad de mirar otras actividades, otros módulos educativos que hemos hecho con la doctora Palacios, no exagero ni un poquito, ni un milímetro diciendo que es fantástica desde el punto de vista educativo, transmitiendo conceptos y dejándolos absolutamente claros. Así que para nosotros pues nos tiene muy contentos y con gran orgullo que ustedes puedan recibir de primera mano lo que es el deber ser de los pacientes que están quedándose con un peso excesivo o obesidad. Así que mi gratitud a Karen por de nuevo estar con todos nosotros, al igual que a todos aquellos sponsors que nos han acompañado a través de todos los años y que esperamos poder seguir contando con su apoyo, sin el cual estas actividades que hacemos y que tienen gran acogida a nivel nacional y también a nivel internacional puedan seguirse dando a través de los próximos años y ojalá muchos. Y que hoy voy a estar acompañando a la doctora Palacios y quería comenzar con una breve introducción de algo que comienza al mismo tiempo a ser ya caliente en la discusión. Y es el enfoque de lo que es la terapia antirretroviral en relación al impacto que hace en el peso, en el índice de la masa corporal y en obesidad. Tema que ustedes saben muy bien es altamente controversial, pero igualmente de alta relevancia al momento actual. Así que vamos a comenzar de una vez. Voy a buscar mi presentación. Pues a ver, es como meternos un poquito en un tema muy específico, pero la idea es abordar este tema en este momento de la Asociación de Tratamiento Antirretroviral con incremento de peso para ya darle el espacio a la doctora Karen Palacios para que nos haga ese manejo integral del abordaje de estos pacientes con obesidad, incremento de peso significativo y después en la discusión retomamos cómo pueden estar vinculados ambos aspectos sin ninguna duda. Vamos a entrar entonces en calor. Este es un tema que, pues, como todos ustedes saben, es de gran debate actualmente, pero es un tema que no es tan antiguo. Aquí les traigo una publicación del 2014. Ahorita voy preparando mi pointer.
pero con pacientes que fueron eh, vistos desde 1990 hasta el 2012. Eso nos permite ver todo el espectro de lo que fueron los tratamientos antirretrovirales previos que hubo en la historia del VIH, muy cerca de hecho, desde antes de que hubiera terapia triple, terapia altamente efectiva, al año que ya comenzaron a utilizarse otros esquemas, pero donde probablemente no haya mucho uso de inhibidores de integrasa. Se publica en el 2014 y aquí nos permite ver cuál era lo que se hablaba de peso en ese entonces. Si utilizamos de referencia como los esquemas que esos pacientes están recibiendo con tenofovir, bien sea la midodina, entricitabina y efavirenz, el valor de referencia, vemos que aquellos tratamientos, ustedes pueden mirar acá, abacavir, lopinavir, atazanavir, ritonavir, efavirenz, pueden mirar también que aquellos que tenían una diferencia en el comportamiento del peso versus el valor de referencia, versus la referencia, el esquema de referencia, son aquellos que tenían sidobudina AZT. En esa época, a principios, por más de 10 años, utilizamos AZT y estos fueron efectos negativos en el peso. Así que en ese entonces la preocupación no era el aumento de peso, la preocupación era la pérdida de peso por los efectos tóxicos que tenían, por ejemplo, estos análogos timidínicos. En este estudio se comenzó a ver cómo los factores más asociados con incremento de peso eran la edad avanzada y CD4 bajos al inicio del tratamiento antirretroviral, temas que siguieron siendo constantes en los demás estudios. Y otro estudio, el anterior era muy enfocado hacia el backbone, la terapia de análogos de nucleócidos que acompañaban al tercer agente. Este más estudio, un estudio que fue el FIRST, que evaluó uso de también medicamentos que ya no tenemos afortunadamente a disposición, como indinavir, ritonavir, lopinavir, ritonavir, inclusive un brazo que tenía nevirapina y efavirenz con o sin inhibidor de proteasa. Entonces podríamos ver el impacto del inhibidor de proteasa, cualquiera de estos dos, de los análogos no nucleosídicos, efavirenz, nevirapina, y de la combinación de los dos en el peso. Y ustedes pueden ver, resaltado en azul, como en este estudio, mirando el efecto en peso, es que sí, todos aumentaban peso de una manera muy moderada, pero no había ningún efecto, ninguna inclinación a que alguno de estos tratamientos, estos terceros bien sean inhibidores de proteasa o análogos no nucleosídicos, fuera un problema con el peso. Hasta aquí vamos entonces que el problema con el peso era más que todo hacia los análogos timidínicos por toxicidad en reducción de peso, pero otras clases terapéuticas que se utilizaban hasta ese momento no. Ya, el tema comienza a surgir como importante con otro estudio que fue histórico en el tratamiento del VIH, que fue el ACTGA 5257, que se conoce como ARDEN, que comparó tres esquemas modernos para ese entonces, que eran raltegravir, darunavir, ritonavir y atazanavir, ritonavir. Seguramente los que son médicos expertos en VIH lo recuerdan muy bien. Y vemos acá que sobre 96 semanas en las mujeres el incremento que causó raltegravir, el primer inhibidor de integrasa que se utilizó, fue significativamente más importante que lo que causaron los otros dos basados en inhibidores de proteasa, que era un cambio dentro de lo que se conocía históricamente que causaba al iniciarse el tratamiento del VIH. Los pacientes aumentaban peso. Y esto es lo que por mucho tiempo y todavía se sigue llamando como el retorno a la salud. El paciente que viene con un VIH sin tratamiento, posiblemente SIDA, cualquier cosa que le demos de tratamiento, suprima la carga viral, aumenta los CD4, tiene que aumentar de peso. La pregunta es, ¿ese peso llega a ser desproporcionado con algunos agentes o se mantiene dentro de esos rangos? Aquí comenzamos a ver un efecto un poco mayor de lo que se esperaba con los otros inhibidores de proteasa, que no se observaba en los hombres. En los hombres ustedes pueden ver que Raltegravir en verde pues tenía un comportamiento muy similar al incremento de peso sobre el valor basal que estaban haciendo los otros tratamientos basados en inhibidores de proteasa. Así que vemos ahora el relevante grupo de las mujeres como más sensibles a los incrementos de peso, en este caso de inhibidores de integrasa. Pero donde se comenzó a poner el dedo en la llaga y que persiste hasta la actualidad es cuál es el rol
de los inhibidores de integrasa, ya no raltegravir, sino los de segunda generación, dolutegravir, bictegravir, en el incremento de peso. Y fue el grupo del doctor Paul Sachs, entre ellos el doctor Jake, que sacó esta revisión sistemática por allá en el 2019, en que mostraba que el uso de inhibidores de integrasa de segunda generación era el que más se asociaba a un incremento de peso bastante pronunciado en el primer año y después un poco más tendido, más lento y más moderado sobre el tiempo. Todos hacían lo mismo. Cualquier esquema terminaba causando el mismo ritmo de un incremento acelerado del peso inicialmente, pero se enlentecía ya sobre el tiempo. Lo que pasa es que los inhibidores de integrasa y después los inhibidores de proteasa producían un impacto mayor en ese incremento del peso. Y cuando se veían cuáles eran los inhibidores de integrasa que más se asociaban a ese incremento de peso, comenzó a relucir dolutegravir como el más asociado con este fenómeno. El altegravir, el vitegravir menos, el vitegravir siempre combinado con visistat, que siempre se asumió que era un controlador de peso en ese grupo de pacientes. Ya esa primera presentación que se hizo en UNIAS del 2019 se complementó con este metaanálisis ya más completo del mismo grupo de Paul Sachs. Y aquí vemos algo muy interesante, que resume lo que yo les vengo a decir, lo estoy diciendo. Estos son estudios clínicos aleatorizados en los cuales inicialmente se indicó la superioridad de Favirenz, después de los inhibidores de proteasa, pero siempre eran comparados con agentes que hoy se perciben como supresores del aumento de peso por toxicidad, básicamente. No vamos a entrar en detalles. Favirenz, estadodina, aquí vemos en este caso sidobudina. Y ahí es donde ustedes pueden ver que el comparador causaba un incremento de peso más acorde a lo esperado que el otro grupo que se comparaba. Y así sucedió durante muchos años, un incremento de peso en el que tenía menos toxicidad, pero desde que comenzaron a surgir los inhibidores de integrasa en este grupo de acá, ustedes pueden ver cómo la tendencia pasó a ser diferente. Y en este metaanálisis que sigue siendo uno de los documentos más importantes de evaluar la tendencia de peso con la terapia antirretroviral, se ilustra cómo de nuevo las mujeres van a tener más efecto en el incremento de peso, la raza negra en términos generales, y asimismo entonces las mujeres de raza negra y los hombres de raza negra serán aquellos los que tengan más impacto por el incremento de peso con la terapia antirretroviral, especialmente aquí está, miren, los inhibidores de integrasa, destacándose por encima de los inhibidores de proteasa y los análogos no nucleosídicos, Bictegravir y dolutegravir muy pegaditos juntos en esa probabilidad de mayor incremento de peso sobre el tiempo. Y cuando se miraron los análogos de nucleócidos, comienza a evidenciarse algo que no se conocía muy bien en ese momento, que era el impacto del tenofovir a la fenamida. Aquí está, por sí solo, también asociándose a un incremento de peso. Miren cómo pseudobudina es al revés, reducción del peso. Tenofovir, un incremento de peso muy leve, que también se considera un supresor del peso. Así que nos queda el TAF como uno de los asociados entre los análogos nucleosídicos. Y acá vemos de nuevo cómo los inhibidores de integrasa siempre fueron los que superaron al otro grupo en incremento de peso, exceptuando cuando se comparaban entre ellos. Aquí está el 1490, que es la comparación de dolutegravir contra vitegravir, ambos causando un incremento de peso similar. Pero cuando el comparador era otro, la ventaja no se notaba tanto. Así que este cuadro sigue siendo muy esquemático y direcciona toda la discusión que vamos a tener a continuación. Ese año 2019 fue un año difícil o digamos revelador, para ponerlo en un término más claro, sobre el impacto del peso de los inhibidores de los esquemas antirretrovirales. En ese año, en el IAS 2019, salieron dos grandes estudios que ilustraron estos efectos. El NAMSAL, hecho en Camerún, que comparaba TLD, tenofovir, lamivudina, dolutegravir, con TLE, tenofovir, lamivudina con efavirenz. Y aquí vemos cómo el aumento de peso frente al valor basal mayor del 10% se dio más en las mujeres que en los hombres, con significancia estadística, pero curiosamente en este estudio la proporción de pacientes que terminaron obesos fue mayor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, pues hubo un impacto también por la presencia del dolutegravir en estos esquemas. Y el que pues nos causó un gran impacto cuando comenzamos a escuchar y a ver estos resultados fue el Advance. Todos ustedes lo recuerdan, mire,
10 kilos en 144 semanas de aumento de peso en la población en general, en los que utilizaban inhibidores de integrasa, en este caso era dolutegravir, y menos en los otros grupos que eran dolutegravir con TAF y en azul dolutegravir con TDF. Y en este otro caso era el efavirenz que pues estaba ya de salida en los esquemas de tratamiento de primera línea en estos estudios. No solamente eso, sino también incremento de LDL, incremento en este grupo que estaba recibiendo dolutegravir y TAF y también alteraciones del metabolismo de la glucosa. Así que, upa, esto causó gran impacto y causó mayor impacto cuando se miró mujeres. En mujeres, esto ya es a 96 semanas, 10 kilos de peso en 2 años, en incremento en esta población que fue en Sudáfrica. Y la proporción que eso significó fue un aumento del 16% del peso sobre el valor basal, cosas que verdaderamente sorprendieron y que no se vieron sino cuando el tratamiento era con tenofovir, alafenamida y dolutegravir. Esta es la raya roja, el azul es dolutegravir con TDF y el otro era favirenz. Entonces, esa combinación de dolutegravir con tenofovir y alafenamida comenzó a ser el centro de atención. Y algo parecido se reporta un poco después del año 2021 en Kenia. En Kenia era individuos que estaban haciendo la transición que la Organización Mundial de la Salud solicitó a todos los países del mundo de transicionar de terapia basada en efavirenz a terapia basada en dolutegravir. Y aquí vemos entonces el impacto que se conoció, se veía en ese entonces del uso de efavirenz versus dolutegravir por sexo. Y ustedes fácilmente ven que los hombres en azul incrementaban peso, más en peso incrementaban perdón, las mujeres y los hombres, perdón, las mujeres y los hombres en rojo eran los que más incrementaban peso, que eran los que estaban en dolutegravir versus los azules, que eran los que estaban en efavirenz. Otro fenómeno similar a los estudios anteriores, y si lo vemos en periodos de 6 meses, acá digamos que hay un aumento moderado en los primeros 6 meses, mayor en estos grupos que estaban con dolutegravir, hombres y mujeres, y en la medida que fue pasando el tiempo, el incremento de peso fue cada vez mayor en estos grupos con dolutegravir, tanto en hombres como en mujeres, y siempre más desproporcionadamente en mujeres. Este estudio en Kenia pues confirmó el estudio de Camerún y confirmó el estudio de Sudáfrica en términos de en la población de raza negra y especialmente mujeres en África, el impacto del dolutegravir combinado con TAF en el incremento del peso de manera significativa. Y eso comenzaba a llamar la atención. Esto es un fenómeno propio del África. Se hablaba del concepto de la belleza asociada a la obesidad en las mujeres en África, cuestiones culturales que pues, no tenían una base científica para definirlo como un factor, pero se hablaba de esto y comienzan a haber evidencias de otras cohortes. Este es un estudio prospectivo hecho en Dallas con un muy buen número de pacientes y miraron también cuál era el impacto del peso en modelo, en 3 modelos, y estos dos últimos son los más ajustados, los más multivariados. Miremos este moradito. Casualmente en esta población que es de Estados Unidos, no puedo saber ni sé qué tantos mestizos habían, qué tantos latinos o qué tan raza blanca o raza negra era en Estados Unidos. El estudio no lo dice, nos habla de que las únicas diferencias estadísticamente significativas eran efavirenz y tenofovir, pero en disminuir el gradiente del incremento del peso. No es que redujeran peso, sino que la curva era mucho menor con esto, pero ninguno de los otros tratamientos, acá están todos los niveles de integrasa y los niveles de proteasa, se asoció a ningún incremento mayor o significativo del peso. Entonces, esta es una población diferente de África y estamos viendo un resultado diferente a un estudio prospectivo hecho en Estados Unidos. Y estos fenómenos se vieron también de manera similar. Todo lo que hemos trabajado hasta ahora es terapia de inicio en cohortes retrospectivas y algunas prospectivas. Esto es terapia de cambio. Individuos que venían con tratamiento y se les cambia o bien a inhibidores de integrasa o bien a tratamientos que tenían tenofovir y alafenamida. Entonces, esta es la curva de cambio de TDF, de tenofovir disoproxil fumarato, a TAF, un número muy importante de pacientes,
en el momento del cambio los individuos aumentan, venían con un ritmo muy lento de incremento de peso progresivo y pum, de forma brusca aumentan peso, un aumento de peso que se estimó en 4,5 kilos, pero vuelven y se estabiliza después de un periodo de 9 meses. Y este efecto del cambio de TF a TAF se observó de manera muy similar, independiente de cuál era el backbone que tenía, el tercer agente que tenía estos pacientes, inhibidores de integrasa, inhibidores de proteasa, análogos no nucleosídicos, y también se observó de igual manera, sin un comportamiento diferente, significativo, cuando se miró cada uno de los inhibidores de integrasa de forma individual. Y cuando se hizo el análisis de aquellos que venían a un tratamiento sin INSTI y se pasaron a INSTI, el resultado fue igual porque igual en esos pacientes también se cambió de tenofovir disoproxilo a tenofovir alafenamida. Todo lo que sugiere estos estudios de cambio es un efecto principalmente del TAF, en este incremento episódico que duró aproximadamente 9 meses y que después se estabiliza al cambio de TAF y donde los inhibidores de integrasa parecieran no haber jugado un rol muy importante. Pero hay que decirlo, todo sigue siendo una controversia y este es un ejemplo que siempre hay que mostrar de cuál es el verdadero aporte que puede dar tenofovir a la fenamida en incremento de peso en escenarios donde las personas no tienen VIH. Y esto son los estudios de PrEP, y aquí vemos el IPREX, que fue uno de los primeros estudios que pues, comparó tenofovir disoproxilo con entricitabina versus placebo. Aquí no había TAF, pero nos sirve como una base muy importante de comparación porque vemos que tenofovir, como lo venimos discutiendo desde hace varios años, es un compuesto que es supresor de peso o suprime el aumento o, miren, esta población sin VIH que estaba tratando de prevenirse con el PrEP, él redujo cerca de 1 kilo de peso con el uso de PrEP al año. Y la población que recibió placebo aumentó de una manera significativa, miren los intervalos de confianza, al cabo de un año. Así que esta población que no está recibiendo ningún fármaco sino placebo aumentó de peso. Y miren lo que pasa cuando en un estudio de PrEP, el Discover, que se comparó tenofovir disoproxilo con tenofovir alafenamida, todos esos estudios mostraron ser muy efectivos en prevenir la adquisición del VIH, la transmisión del VIH. Este análisis es solamente centrado en el peso. Vemos cómo el tenofovir tiende a tener un comportamiento similar a otro estudio en reducción del peso y después se recupera, pero claramente no hay un aumento de peso y tiende a haber una reducción transitoria. Mientras que tenofovir alafenamida de una manera significativa aumenta 1 kilo de peso en estas personas que no tienen VIH. Y es muy similar al comportamiento de la población en general. Y hasta ahí uno pudiera decir, realmente entonces, qué tan engordador es tenofovir a la fenamida en ausencia de VIH. Aquí, pues no son comparaciones de los mismos grupos, pero da la impresión de que no sea mucho. Igual, en este estudio, que es uno de los primeros estudios de cabotegravir para PrEP, se ve que el incremento de peso sobre el placebo, comparado con placebo, fue apenas de 0,1 kilo, lo cual no es verdaderamente significativo para pensar que haya un impacto de otro inhibidor de integrasas en una generación como es cabotegravir. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque nos centra en que la problemática es más que todo en la población con VIH. Y en ese sentido, el año 2021 fue un año de mucho impacto adicional contra TAF. Espero que ustedes puedan ver aquí bien la gráfica. Aquí vemos un estudio de switch, de cambio, con un número muy importante de pacientes, donde uno de los factores que más asoció incremento de peso fue el uso de esquemas con tenofovir alafenamida. Aquí hay otras variables demográficas que fueron significativas. Este otro, que también es otro estudio de switch, nos muestra cómo es la historia. Los pacientes que venían con INSTI, con inhibidores de integrasa, y se les hace un cambio que incluye TAF, miren cómo incrementa significativamente el peso. Y aquellos que venían sin INSTI y se les cambia a un INSTI con o sin TAF, miren cómo el cambio en inhibidor de integrasa con TAF aumenta más el peso que es el mismo cambio en inhibidores de integrasa, pero sin TAF.
Así que vemos de nuevo el efecto tenofovir de la fenamida en la población con VIH, en este caso de Rich. Quiero poner este otro ejemplo porque también fue todo presentado en el mismo CROI del 2021, la famosa cohorte RESPOND, y seguiremos en cada actividad, en cada sesión de VIH, cada vez que se hable de tratamientos, estaremos siempre eludiendo la cohorte RESPOND porque es la cohorte de cohortes. Tiene 17 cohortes muy grandes a nivel de Europa y Estados Unidos. Perdón, de Norteamérica, y nos trae datos que son prospectivos. Aquí vemos de nuevo cómo el TAF es uno de los factores que en los diferentes grupos de poblaciones, tanto naive como switch, se asoció a a un incremento significativo de peso entre las medidas de tratamiento, porque hay otras medidas acá demográficas. También los inhibidores de integrasa mostraron esa tendencia, pero fue más significativa con el TAF. Quedémonos con esta corte responde porque nos comienza a ilustrar la narrativa de lo que hoy por hoy podemos resumir, que es el status quo, el estándar del impacto de las terapias antirretrovirales en el peso. Este es del mismo estudio que les acabo de decir, y aquí vemos el impacto en peso, bien sea con dolutegravir en azul o con TAF en rojo, en el paciente que tiene una infección aguda por VIH y se le inicia TAF o se le inicia dolutegravir, sea un impacto de ambos en peso que es moderado. Si se suman los dos, vemos que hay un impacto mayor. eh, y si se da dolutegravir sin TAF, se reduce ese impacto, sigue habiendo, pero se reduce, mientras que si es al revés, TAF sin dolutegravir, pareciera que hubiera un impacto un poco mayor por el uso del TAF. En los tratamientos iniciales, en los pacientes en tratamiento previo, siempre vamos a ver un impacto en peso. Aquí no hay forma de comparar sin TAF y sin inhibidores de integrasa, pero también se ve que hay un incremento. En los pacientes que tenían CD4 altos, no hubo para el lado de TAF, no hubo un impacto para el lado del dolutegravir, fue, digamos, leve a moderado. Pero en aquellos que tenían un índice de masa corporal bajo, y esto también se ha visto en la mayoría de los estudios, que aquellos que comienzan con índices de masa corporal realmente bajos van a tener un incremento de peso mucho mayor, y aquí no se ve que haya una diferencia entre dolutegravir y TAF por los intervalos de confianza. Y en donde el dato más llamativo de todo es aquellas poblaciones que tuvieron un incremento mayor del 30% del índice de masa corporal. Ahí jugaron un rol muy importante ambos, tanto como dolutegravir como tenofovir la fenamida. Recordemos que la corte responde es una corte prospectiva. Y esa narrativa la podemos seguir construyendo con otra. Este es una cohorte Cascade que también es prospectiva. Hace rato no íbamos a hablar de la cohorte Cascade, al menos personalmente yo. Esto es una extra de este año en el CROI. Cascade es una cohorte que reúne cero convertidores en 15 países, 25 cohortes de 4 continentes. Es una super cohorte centrada en pacientes que se les documenta la seroconversión. O sea que estamos viendo el inicio de la infección de VIH en estos individuos y en este caso, ¿qué pasó con los tratamientos? Con más de 6.500 seroconvertidores. Es una cifra que es difícil obtener documentados seroconversiones en VIH, y gracias a la magnitud de esta cohorte, pues vemos un número importante. Y yo quiero mostrarles acá en los que están con bajo peso al iniciar un índice de masa corporal menor de 18,5 o con un peso normal. Aquí vemos en esta línea interrumpida son los de bajo peso, y la línea continua son los de peso normal. El impacto de los inhibidores de integrasa en este cafecito y de los inhibidores de proteasa en el anaranjado y los análogos no nucleosídicos en el verde. Y de nuevo, fácilmente vemos estos pacientes que acaban de ser infectados y se les está iniciando terapia antirretroviral, esa curva acelerada de incremento de peso, que mucho de eso puede ser el retorno a la salud, pero siempre más significativo con los inhibidores de integrasa, bien sea en peso bajo o en peso normal, y menor con los otros. Lo que es muy interesante es, probablemente por el número de pacientes menor, es en los que tenían ya un índice de masa corporal que los calificaba como sobrepeso u obesos con mayor o igual de 30. También
los que generaron una curva más alta fueron los inhibidores de integrasa, seguidos de los inhibidores de proteasa, pero siempre, tanto al inicio como en la continuación, al cabo de 4 años, seguían aumentando peso independiente del índice de masa corporal de base con los inhibidores de integrasa. Pero lo que llama la atención es que varios grupos tuvieron una caída inicial del peso cuando comenzaron obesos. Y eso es interesante, inclusive para los niveles de integrasa en esta cohorte Cascade, el peso se fue disminuyendo, el índice de masa corporal se fue disminuyendo progresivamente después del primer año, eh, muy posiblemente por un N menos significativo. Y el último estudio que quiero mostrarles nos permite también como sacar conclusiones de ese análisis de la relación de peso con los fármacos que utilizamos para el VIH. Y es el REPRIF. ¿Cómo no íbamos a tener el REPRIF en esta discusión? El estudio más importante, de hecho, terapéutico en VIH, en la historia del VIH, no con terapia antirretroviral, sino con estatinas para protección o disminución del riesgo cardiovascular, disminución de los eventos arterioscleróticos mayores, que lo hemos discutido en varias otras ocasiones. En este caso, mirando el peso y las únicas, todos los análisis en los primeros 2 años, de 2 a 5 años y más de 5 años en esta población, que normalmente podían tener algunos 5 años o más, pero el estudio se paró con 5 años. En la población general, en mujeres, en hombres, en hombres de raza negra o en hombres de raza blanca, en fin, se hicieron todo el análisis y las únicas asociaciones estadísticas que se observaron era en toda la población general, el incremento de peso fue mayor con los que fueron iniciados con inhibidores de integrasa en este grupo de casi 8.000 pacientes, de los cuales el 18% son latinoamericanos. Eso nos vuelve y nos señala el uso de inhibidores de integrasa como un factor que incrementa adicional el peso frente a quienes no utilizan inhibidores de integrasa. Y el otro grupo que tuvo una significancia estadística muy importante en relación a las unidades de integrasa fueron las personas de raza blanca. No especifican si eran hombres o mujeres, pero aquí vemos que las mujeres tuvieron una tendencia a ser significante, tener significancia estadística, no la alcanzaron, pero cuando se vio la raza como tal, sí hubo eso. Entonces, solamente esos dos grupos, todos los demás, en los diferentes tiempos de observación, no se encontró una significancia estadística y como les mostraba, las mujeres hubo una tendencia, pero no clara, pero no se cruzó mujeres de raza negra en este caso. Entonces, se concluye que en los primeros 2 años de seguimiento, los inhibidores de integrasa mostraron ese incremento mayor de peso sobre los otros grupos, pero no posterior a los 2 años. Posterior a los 2 años es este grupo de acá, 2 y más de 5 años, donde ya no se observa, de nuevo indicando que esos 2 primeros años es los más críticos en el aumento de peso y después puede seguir aumentando de peso o de hecho sigue aumentando de peso, pero en una pendiente menor. Pero miren, revisando el concepto de TAF, me tocó ir al material suplementario del REPRIF, de New England Journal of Medicine, y ahí hacen un análisis específico para TAF con 1.107 pacientes que recibieron TAF y no encontraron diferencias en el índice de masa corporal a los primeros 2 años. No hacen análisis posterior a eso. Así que es una sorpresa, esta es de las evidencias más nuevas con un N muy importante, es prospectivo, es aleatorizado, tiene todas las cualidades que tiene un estudio para llegar a las verdades más precisas y en este concepto de TAF vuelve y lo deja como un interrogante. Quiero terminar mencionando qué es lo que se ha estimado que pueda estar asociado tanto de TAF como los niveles de integrasa en ese efecto acelerador del peso. En el caso de dolutegravir se ha visto que interfiere a nivel del hipotálamo, actúa a nivel hipotalámico la vía de esto aquí, Karen me corrige si me equivoco, la vía del estradiol, el estradiol a nivel del hipotálamo suprime una quinasa de AMP que tiene un rol muy importante en el gasto energético. Al suprimir esa vía del estradiol, entonces ya se suprime, se activa, perdón, el AMP, la quinasa del AMP cíclico, del AMP, y esa activación hace que ya no se continúe la vía del gasto energético y se presume que puede ser una de las causas por las cuales puede haber incremento del peso.
al suprimir a nivel hipotalámico el efecto que los estrógenos hace en el incrementar el gasto energético. Y en relación, estos son datos de ahorita de este año, del CROI 2024, este también es del CROI 2024, también hacen una hipótesis de por qué el tenofovir, más que el TAF, produce una supresión del peso. Porque cuando se cambia de TF a TAF, se incrementa significativamente el peso y es por lo que en este estudio donde se hicieron biopsias a nivel del duodeno alto y bajo, se encontraron que las vellosidades duodenales estaban atróficas, tenían menos altura, estaban más destruidas, perdía su arquitectura y esto es lo que hace el TF. Entonces, obviamente, la absorción a nivel duodenal y posiblemente a nivel intestinal es menor y eso hace que estas personas no tengan un manejo del peso o una curva del peso como las hacen las personas que sí tienen TAF. Entonces, miren, esta es la evidencia patológica de lo que hace el TDF en 12 pacientes, con comprensión importante de las criptas y de la epitelio del duodeno, mientras que los usuarios de TAF tienen un duodeno íntegro. Teorías, hipótesis que permiten acercarse a estas conclusiones. Y para finalizar, pues podemos construir esta gráfica que nos permite resumir en una forma muy visual cuáles son las variables que se han visto relacionadas con el incremento de peso en las personas que viven con VIH. Y el efecto del retorno a la salud siempre va a ser importante. El inicio de terapia antirretroviral siempre va a haber un aumento de peso, más en aquellos que tienen CD4 bajos, pues porque están mucho más comprometidos en su estado general. Las mujeres y la raza negra también tienen un efecto incrementador de peso constantes en prácticamente todos los estudios aleatorizados o prospectivos. Y vamos a encontrar que los tres promotores, o digamos principalmente los dos más asociados con incremento de peso, son los niveles de integrasa de segunda generación, de rotegravir o vitegravir y el TAF. La magnitud de las flechas, de hecho, es algo que yo construí hace 2 años y una revisión que salió a principios de este año coincidió en que los niveles de integrasa pueden tener un efecto mayor en el incremento de peso que lo que está. Pero dependiendo del estudio que uno mire, de la corte que uno mire, puede ser al revés, puede ser mayor el TAF que los niveles de integrasa o en igual magnitud. Y aquellos que son negativos para el incremento de peso son el efavirenz y el tenofovir disoproxil. Así que esto nos deja más o menos la claridad del estado del arte de cuál es el impacto de esto. Para finalizar, pues recordemos que un buen número, una proporción que ha sido variable entre estudio y estudio, terminan obesos y con la obesidad y con obviamente también el sobrepeso, pues va a haber también problemas de metabolismo de los lipídicos y va a haber problemas también con riesgo cardiovascular. Así que no es una asociación meramente estética o una preocupación meramente estética, sino con un impacto importante en la salud de nuestros pacientes. Con esto le doy la palabra a la doctora Karen para que nos cuente cómo debemos enfocar y manejar nuestros pacientes obesos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo profundamente agradecida y honrada que me inviten y me tengan en cuenta para estas reuniones y me parece fantástico que estén tratando el tema. Como el profe me presentó, pues mi nombre es Karen Palacios, yo trabajo en Medellín, yo soy internista y endocrinóloga. Acá les dejo mis redes sociales, son las redes sociales donde intento publicar contenido para médicos, no para pacientes, y donde uno de mis, digamos, líneas de trabajo desde hace más o menos 10 años es la obesidad. Entonces, para mí, pues como les digo, es un honor y este tema me parece maravilloso. Esto es el derrotero de lo que vamos a hablar en esta parte de la actividad. Vamos a hablar de un poco de la epidemiología de la obesidad. El profe lo dijo de una manera magistral, no voy a ahondar en todos los puntos. Algo de la fisiopatología de la obesidad que es transversal a las personas que viven con VIH, a las que no tienen VIH, pues se comparte la fisiopatología. Hay algunos factores de riesgo específicos de reganancia y finalmente, ¿qué hacemos para que ustedes den las recomendaciones prácticas en cuanto a estilo de vida y lo que podemos hacer desde el punto de vista farmacológico? El profe lo mencionó muy bien, solamente voy a mencionar unos puntos acá importantes.
Este es un estudio que se hizo de manera retrospectiva y lo que quiero resaltar acá es que la epidemia de la obesidad ha permeado también a las personas que viven con VIH. Observen cómo hace 40 años las personas recién diagnosticadas de VIH podían coexistir con obesidad en un 28%, pero hacia el 2000 un 51% y probablemente esa estadística es muchísimo más elevada en el momento actual. El profe lo mencionó muy bien, el inicio de la terapia antirretroviral es un factor de riesgo para incremento de peso y observen acá cómo cuando las personas empiezan con su diagnóstico en un peso normal por índice de masa corporal, 3 años después el 22% de estas personas que empezaron con peso normal pueden tener sobrepeso y aquellos que empiezan con sobrepeso hasta un 18% pueden alcanzar obesidad. O sea que esto es un problema primero frecuente. Segundo, que se puede empeorar por ciertos factores específicos de la infección por VIH. Y tercero, por la terapia antirretroviral, sin duda, como el profe muy bien lo mostró en este resumen de la evidencia. Las mujeres, definitivamente, la obesidad es mucho más frecuente en las mujeres y eso no es diferente en las personas que viven con VIH. Este es un estudio se hizo un metaanálisis de datos individuales de 3 ensayos clínicos y se encontró que la ganancia de peso en promedio es mucho mayor en mujeres que empiezan la terapia antirretroviral en comparación a los hombres que empiezan esa misma terapia. Y las minorías, el doctor lo dijo de manera magistral también, primero las mujeres, segundo las minorías raciales, en este caso la raza negra, los latinos también, estos son estudios en Estados Unidos, y el inicio de la terapia antirretroviral, entonces para que tengamos muy presente esto cuando vean los pacientes en manejo con VIH. Específicamente en la fisiopatología, les voy a mostrar en esta parte inicial qué pasa cuando el paciente tiene infección por VIH, por qué hay como todos estos cambios en el tejido adiposo y en una manera posterior les voy a explicar lo que pasa normalmente en una persona que presenta obesidad. Primero, cuando las células T y los macrófagos presentan la infección por VIH, todos estos adipocitos proximales a estas células van a empezar a tener una producción más incrementada de ciertas proteínas como la TAP, el BPR y el NEF. Esto va a producir muchos efectos, el profe lo mencionó tangencialmente en su presentación, pero va a haber una disfunción mitocondrial que es muy importante, va a haber una reducción de la adipogénesis por alteración de los factores de transcripción a nivel nuclear y también específicamente la proteína TAT y NEF van a producir cambios en los factores de crecimiento transformante beta en el colágeno y unas proteínas específicas de músculo que van a provocar fibrosis. Entonces, en esta diapositiva quiero que tengan muy presente que la misma infección por VIH puede dar cambios en el tejido adiposo y llevar a fibrosis. Y recuerden que la fibrosis, no sé si lo tengan muy claro, lo podemos discutir al final, es uno de los cambios importantes del tejido adiposo de las personas que han tenido obesidad y que pueden perder peso, pero la fibrosis va a persistir y esto es un factor que favorece siempre la reganancia. Y más allá de la infección por VIH, también el uso de los antirretrovirales van a tener, como el doctor lo dijo, unos cambios hipotalámicos. El hipotálamo es el centro regulador de muchas funciones importantes en el cuerpo, entre ellas el peso corporal, pero no solamente van a haber cambios a nivel hipotalámico, sino también va a haber cambio a nivel mitocondrial en el tejido adiposo. Esto va a hacer que haya un incremento de la lipólisis con reducción de la incorporación de ácidos grasos libres séricos y va a haber una reducción de la sensibilidad a la insulina con una expresión del GLUT4 reducida. Hay un montón de eventos fisiopatológicos, como lo decía el profe, esto no es un tema solamente estético, sino que esto va aunado al riesgo cardiovascular que van a presentar las personas que viven con VIH. Más allá de la obesidad como tal, clínicamente ustedes pueden ver unos cambios del tejido adiposo, la lipoatrofia. La lipoatrofia es un diagnóstico clínico y se hace más evidente, les voy a mostrar en dos diapositivas posteriores unas imágenes, cuando se pierde más del 30% de grasa en las extremidades. Una herramienta importante que pudiéramos tener es la densitometría de composición corporal. Es una herramienta que tenemos disponible en muchas ciudades en Colombia y digamos que nos va a ser de mucha utilidad para mirar qué vamos a hacer con este paciente con VIH que tiene ciertos cambios de su composición corporal. Y clínicamente, pues el diagnóstico va a ser más evidente, más fácil en las mujeres
porque tenemos una distribución mucho mayor de la grasa en las extremidades. Y también podemos ver otro cambio que es la lipohipertrofia, que es el aumento en tamaño y en número de estos adipocitos. A veces es un poco complejo de diferenciar de la obesidad androide, pero estos pacientes pueden presentar aumento desproporcionado del tejido graso a nivel visceral, pero también dorso cervical, lo que llamamos la jiba de búfalo, también en mamas, en áreas suprainguinales y pueden tener cambios como lipomas de distribución universal. ¿Y quiénes presentan más estos cambios del tejido adiposo? Los factores de riesgo son las personas de edad avanzada, el sexo femenino y los pacientes que basalmente presenten hipertrigliceridemia. Absolutamente importante, no solamente estos cambios localizados del tejido graso, sino que también podemos tener un aumento generalizado de la grasa corporal y esto es una descripción casi universal, el doctor lo mostró muy bien, luego del inicio de la terapia antirretroviral, sobre todo en el primer año de tratamiento. Es importante en ese primer año ser muy proactivos con los factores que podemos modificar, como los factores psicológicos, los factores de actividad física, los factores asociados a la ingesta de alimentación y, por qué no, atrevernos a utilizar algunos medicamentos antiobesidad que también pueden ser usados en la población con VIH. Y pues, como les mencioné, ocurren durante el primer año de tratamiento de manera mucho más intensa. Estas son algunas imágenes que les traigo para que miremos los cambios propios del tejido adiposo. En esta primera imagen, la imagen A, vemos una lipoatrofia facial, que es evidente con el uso de antirretrovirales. En la imagen B, lipoatrofia de las extremidades inferiores. En la imagen C, una lipohipertrofia abdominal, la jiba de búfalo que les mencioné en la imagen D, y definitivamente la grasa visceral, que como saben es una grasa más inflamatoria y que puede asociarse a algunas manifestaciones clínicas del síndrome metabólico. Esto que les mencioné es propio de los cambios pues, del VIH, de la infección por VIH en el tejido adiposo y también del inicio de la terapia antirretroviral. Pero esto que les voy a mencionar es lo que puede ocurrir también en un paciente con VIH y que es transversal a todos los tipos o a todos los pacientes que podemos atender con obesidad en nuestras consultas. Yo esta gráfica creo que es una de las más centrales de mi presentación y es que quiero que observen cómo a finales de los años 70 el incremento de la prevalencia de obesidad es casi que universal, pero este incremento no se da específicamente por que la gente haga menos ejercicio, que sí lo hace, hay una inactividad física mucho más marcada, pero acá lo que hubo fue cambio en los patrones de alimentación con la introducción de los ultraprocesados. Acá eso no es un tema de contar calorías, es un tema de la calidad de lo que nos estamos comiendo. ¿Cómo yo puedo identificar un ultraprocesado? Ustedes les pueden decir a su paciente. Yo lo manejo siempre en mis pacientes y les digo, todo alimento que no tenga mamá o papá o no venga de la tierra es un ultraprocesado. Por ejemplo, un pedazo de carne de res, sabemos que la res pues viene de un animal vivo, ¿cierto? Pero por ejemplo un salchichón, nosotros no sabemos de dónde es el origen de este producto. O por ejemplo una arepa, nosotros sabemos que la arepa es producto del maíz, es un procesado digamos aceptable, pero por ejemplo unas galletas ducales, nosotros no sabemos de dónde vienen. Entonces, estos alimentos que no provengan de la tierra, que no sepamos de qué animal viene, es un procesado. Hay procesados que son aceptables, otros que no, y los procesados en general, todos estos químicos o sustancias que se le inyectan, digamos, o se tienen con estos alimentos, hacen que sean más palatables, hacen que sean más duraderos, tienen mucho más contenido de sal y solo la ingesta de procesados se ha visto asociada a ganancia por año de medio kilo o un kilo de ganancia por año. Es decir, que usted solamente, digamos, tiene 20 años, come procesados a lo largo de su vida y a los 30 años puede tener una ganancia entre 5 y 10 kilos, no con un aumento del número de calorías, sino de la calidad de la dieta. Entonces, eso es un tip importante y sencillo que le podemos dar a nuestros pacientes que viven con VIH y van a empezar terapia antirretroviral. De lo que sabemos de la obesidad, hemos conocido un poco más de la fisiopatología. Las teorías actuales no es que el tejido adiposo en obesidad específicamente se dañe, sino que es el hipotálamo, los mecanismos compensatorios, el profe lo mencionó muy bien, en cuanto a la ganancia de peso con antirretrovirales, en obesidad en general es lo mismo. El hipotálamo es
el órgano del cuerpo que regula este rango genéticamente establecido de peso que se llama set point de peso. Entonces, lo que se ha manejado ya después de los 70 de saber que este incremento de la obesidad ha sido mundial, está en todas las culturas, está de manera globalizada y las tasas pues están en un incremento muy grande, y es que ese consumo de alimento procesado va a ir directamente hacia el hipotálamo, va a alterar los mecanismos homeostáticos y va a alterar los mecanismos hedónicos, los mecanismos de recompensa de placer por toda esta hiperpalatabilidad de los procesados. Y que esta alteración del hipotálamo va a hacer que los mecanismos de ganancia se den, alterando finalmente el tejido graso. Entonces observen que aquí la narrativa que tenemos frente a lo que conocemos de la obesidad es muy diferente a que el paciente empieza a comer, se engorda y dañamos el hipotálamo. Es la calidad de la dieta, la industria alimentaria, lo que parece que está teniendo un gran impacto en las tasas tan alarmantes de obesidad que tenemos en este momento. Y aquí otra cosa muy triste que pasa, y es que nosotros tenemos algo que se llama el set point de peso, como les mencioné, que es un rango de peso genéticamente establecido. Por ejemplo, yo puedo girar alrededor de 60 kilos, pero si yo tengo un aumento de peso, como vemos en la gráfica, hacia 90 kilos, voy a activar todos los mecanismos compensatorios para tener siempre ese set point de peso. Entonces, cuando el paciente baja peso, el hipotálamo, las hormonas, todos estos mecanismos vuelven a activarse y el paciente va a tener una ganancia de peso más fácil. Entonces, cuando los pacientes les cuenten que ha sido difícil, que la reganancia para ellos es mucho más fácil, créanles, porque una vez usted altera su biología, llega a obesidad, es muy difícil, tiene que hacer mucho más esfuerzo para tener un peso como lo tenía genéticamente establecido, en este caso el set point. Cuando el paciente pierde un kilo, un paciente que haga una dieta cualquiera de ustedes, por cada kilo perdido, la ingesta va a aumentarse en 100 kilocalorías. ¿Por qué? Ya les vamos a dar una gráfica posterior, porque tenemos alteración de las hormonas que nos generan saciedad. La termogénesis adaptativa, que es ese calor que nosotros quemamos en reposo, va a verse afectada también, y los niveles de oxidación de lípidos y lipólisis también se van a reducir. O sea, adaptaciones biológicas que siempre se van a activar para favorecer la reganancia. ¿Cuál es la única manera de no tener ese círculo vicioso? Jamás haber tenido obesidad. Una vez la persona tiene obesidad, pues este círculo de reganancia va a estar constantemente en el paciente. Los pacientes me preguntan, doctora, o sea que yo tengo que mantenerme en dieta. Entonces, yo siempre pienso y digo, ¿cómo le explico al paciente que no sé si lo quiera llamar dieta, pero que va a ser mucho más difícil para él tener esta homeostasis que tenía previamente haber ganado peso? El paciente con obesidad va a tener un incremento de la leptina, ¿sí? Que es una hormona asociada a la saciedad, pero el problema acá es que la barrera hematoencefálica va a estar inflamada y esta hormona no va a tener una actuación normal en el hipotálamo. Entonces el paciente tiene elevación de la leptina, pero la leptina no va a funcionar a nivel hipotalámico. Dicho sea de paso, nosotros no medimos leptina, no medimos insulina, que pueden estar elevadas y no nos van a dar ninguna información acerca de el tratamiento o la etiología de la obesidad. Son mecanismos, digamos, esperables en cualquier persona que presente obesidad. Y la grelina, que es una hormona que se produce a nivel gastrointestinal, va a estar mucho más activa a nivel del hipotálamo ventromedial, con lo que el paciente va a tener apetito. O sea, a nivel central, acuérdense, pierdo un kilo, aumento la ingesta en 100 kilocalorías, y obviamente todo esto es un conjunto de alteraciones hipotalámicas en estas hormonas que regulan la saciedad y el apetito. Es algo completamente esperable. Acá quiero que vean también que en la gráfica de la izquierda vemos una persona con un peso saludable que responde de manera normal en el nivel del sistema nervioso central a los lípidos y a los carbohidratos. Y en la parte de la derecha tenemos una persona que tiene el mismo peso, pero después de haber tenido obesidad, ha tenido una pérdida de peso, y observen cómo no va a tener la misma respuesta a los lípidos que una persona con su mismo peso, pero que no haya tenido obesidad. Es decir, usted puede estar delgado, entre comillas, con el antecedente de obesidad, y su hipotálamo no va a responder de manera igual a los macronutrientes, y no va, esa recuperación pues va a ser muy compleja de tener. Entonces, miren que este es otro mecanismo. Y si ustedes se acuerdan del programa de Biggest Loser, que fue un programa estadounidense donde ponían a pacientes de pesos muy altos, nos enseñó mucho a nivel de esta fisiopatología de la reganancia. Observen cómo, quiero que miren bien esa tabla que es muy sencilla. Basalmente los pacientes tenían en promedio 150 kilos.
quiero que se fijen cómo la tasa metabólica en reposo es muy parecida a la tasa predicha. Paciente que pesa 150 kilos, yo predigo que tenga una tasa metabólica o una quema de calorías basal de 2.500 y que yo la mida y tenga esa misma concordancia. Cuando el paciente pierde peso, la tasa metabólica en reposo medida es mucho más pequeña que la predicha, pero el paciente, como es esperable, va a tener una reganancia de peso. La mayoría de pacientes tuvo una reganancia casi que a la parte basal. Y miren cómo la tasa medida en reposo es 500 kilocalorías menos a la predicha. O sea, el paciente realmente va a quemar menos en reposo solamente por el hecho de haber perdido peso. Y esta fisiopatología que les expliqué, pues es importante también a nivel del tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido inflamatorio, tiene tejido inflamatorio y la obesidad con todos sus cambios va a hacer que esta inflamación aumente. Y miren cómo la misma infección con VIH y la terapia antirretroviral potencia estos cambios inflamatorios en el tejido adiposo. Nuestro tejido adiposo tiene un 60% de su composición de células inmunológicamente activas y de macrófagos vamos a tener el 4% normalmente. Cuando yo aumento de peso, ese 4% aumenta al 12% y hay unos macrófagos que son M2, que son antiinflamatorios, que pasan a ser M1, que son proinflamatorios. Entonces, hay una serie de estructuras que cambian y finalmente esto va a llevar a que el paciente presente fibrosis en el tejido adiposo, es un tejido fibrótico, y en el tejido hipotalámico también va a haber gliosis. Se ha comprobado en ciertos estudios que el cerebro del paciente con obesidad, sobre todo obesidades muy severas, puede ser en un volumen más pequeño que los pacientes del mismo sexo edad que no presentan estos cambios inflamatorios y de gliosis. Entonces, tenemos algo que se llama memoria obesogénica y es que el paciente va a tener cambios en su cuerpo que van a recordar, como les mostraba, ese set point que se altera y va a haber un cambio inflamatorio crónico, así sea que el paciente baje peso. Entonces tenemos un estado inflamatorio hipotalámico, un estado inflamatorio en el tejido adiposo, va a haber gliosis hipotalámica y va a haber fibrosis en el tejido adiposo y en algunos casos estos cambios no son reversibles así el paciente pierda peso. Y esto es lo que va a hacer, a explicar por qué 2/3 de los pacientes que hacen dieta y hacen ejercicio van a tener reganancia de peso a corto y a largo plazo. Miren, por ejemplo, en este estudio inicial de Anderson, cómo pacientes pierden 30 kilos y cómo rápidamente van a tener una reganancia casi del 100% de lo perdido. Eso es lo esperable por la fisiopatología de la obesidad. Cuando suspendemos, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque la gente tiene la percepción que los análogos de GLP-1, que ya les vamos al final, cómo actúan, cuando se utilizan en obesidad, lo que van a hacer es una reganancia o un efecto rebote y no es el medicamento, sino simplemente la fisiopatología natural de la obesidad. Este es un estudio que les muestro con semaglutide, lo tenemos en nuestro país, pero no para uso en obesidad, el mismo comportamiento que dieta y ejercicio. 2/3 van a tener reganancia, pues por todos los mecanismos que les he mencionado. Y esto no es ajeno a la cirugía bariátrica. 1/3 de los pacientes con cirugía bariátrica van a tener reganancia incluso mucho más alta de el peso previo, ¿cierto? Pero hay unos mecanismos, porque ustedes me pueden voltear la estadística, me pueden decir, pero Karen, ¿qué pasa con ese tercio de personas que no reganan con dieta, que no reganan con ejercicio ni con medicamentos? Tenemos unos predictores de mantenimiento que son los que yo quiero que ustedes se lleven para sus consultas y es que hay factores genéticos, los pacientes que pierden mucho peso inicialmente o lo mantienen a 2 a 5 años, esos pacientes parece que tienen unos mecanismos más protectores para la reganancia. Un dato importante, si usted quiere perder peso, la recomendación de 150 minutos a la semana no es suficiente. Eso es para mantener parámetros cardiometabólicos adecuados, pero para pérdida de peso son 300 minutos a la semana. Y un predictor de mantenimiento es aquel paciente con obesidad, recuerden la tasa metabólica en reposo es diferente, tiene que mantener así ya esté delgado los 300 minutos de ejercicio físico a la semana. Entonces, ese es otro predictor importante. La microbiota, nosotros no mandamos a medir microbiota, pero la microbiota depende de muchos factores, entre esos de dietas altas en fibra. Importante, frutas, verduras, pero también las leguminosas, que son los granos. Nuestro país, por fortuna, es rico en alimentos con fibra, que debiéramos tenerlos todos en nuestra dieta, como los lentejas, garbanzos, todos los granos que tienen que ser recomendaciones sencillas hacer en sus pacientes con VIH.
Y importante el estado de glicemia, los pacientes que tienen diabetes o prediabetes y que tienen algún intento de pérdida de peso pueden tener una reganancia mucho más grande. Sin duda alguna, esto aplica para todos los pacientes con obesidad. Hay un factor psicológico que tiene que ser abordado y más ustedes que tienen grupos de pacientes con VIH y si coexisten con obesidad mucho más. Hay un factor psicosocial de reganancia que se llama el sesgo internalizado de peso. El sesgo internalizado es aquel paciente que cree que su obesidad es su culpa, que es por glotonería, que es por pereza, que es por falta de voluntad, y esas narrativas de nosotros como médicos culpabilizando al paciente realmente no son válidas y lo que pueden hacer es empeorar ese sesgo internalizado y el sesgo internalizado está comprobado que es un factor psicosocial de reganancia de peso. Obviamente los pacientes que coexisten con obesidad, con atracones, la obesidad también puede coexistir con trastornos de la conducta alimentaria, con impulsividad, deben ser abordados por un personal de psicología o psiquiatría que esté capacitado pues para el manejo de pacientes con obesidad. Hasta ahora les he dicho entonces que la obesidad es una condición crónica, donde tenemos cambios a todos los niveles que resulta el ambiente obesogénico, recuerden los ultraprocesados, y que van a causar adaptaciones biológicas que favorecen la reganancia, independientemente de usted como médico qué estrategia le diga al paciente que utilice. Y esto es una narrativa muy distinta a que la obesidad es un estilo de vida que es causada por las elecciones de los pacientes y que es una persona sin fuerza de voluntad, que no está motivada y que es irresponsable. Y finalmente, este es un estigma de peso y lo traigo a colación porque ustedes saben más que yo que hay también un estigma asociado al VIH. Entonces es un paciente con estigma por su enfermedad y estigma por obesidad y realmente el estigma viene del desconocimiento, al menos desde el personal de salud en obesidad, de por qué se da la obesidad y por qué es tan fácil de ganar peso. Recuerden que la única forma que usted no tenga que luchar todo el tiempo con dieta, con ejercicio y con todo esto es que nunca haya tenido ganancia de peso. Y hay factores, el profe lo dijo muy bien, asociados, ya la obesidad tiene factores por sí mismos de reganancia de peso, pero en VIH el inicio de la terapia antirretroviral, la revisión del estado catabólico asociado al síndrome de desgaste, la reducción de marcadores inflamatorios, mejoría de apetito y absorción de micronutrientes. Este es un estudio grande que se hizo en población brasilera, población de Río de Janeiro. También el doctor Martínez lo mencionó muy bien. Los pacientes que tienen CD4 más bajos y cargas virales más altas al inicio de la terapia antirretroviral pueden asociarse como predictores a pacientes que van a tener mayor aumento de peso, sobre todo en ese primer año de inicio. Y definitivamente tenemos que incluir la terapia antirretroviral a todo este complejo de situaciones que nos pueden llevar a obesidad, ambiente obesogénico, nuestra demografía cambiante, nuestra población que envejece, la terapia antirretroviral, y hay un concepto que se llama los desiertos de comida, sobre todo en la población eh, minoritaria que vive en los Estados Unidos, probablemente aquí en nuestra población también lo empecemos a ver, y los desiertos de comida son aquellas ciudades o aquellas zonas en las que usted necesite 1,6 kilómetros de recorrido para encontrar algo saludable. Entonces, a veces tenemos un Rappi a la mano, pero a veces tener comidas saludables puede ser complejo. Entonces, probablemente por nuestra demografía cambiante, por la industrialización, por nuestra cultura también occidentalizada en Colombia, podemos estar eh, a la luz de estos desiertos de comida, donde es mucho más fácil, donde puede ser mucho más barato encontrar comida, pues que no es la más saludable y que es ultra procesada. Y ya entrando en materia, en los cambios del estilo de vida, nosotros tenemos una narrativa también cuando manejamos obesidad que debe ser alejada del peso. Es importante, y sobre todo en VIH, que ustedes tengan una manera de revisar cómo está su paciente. Un bioimpedanciómetro lo pueden usar en sus consultorios, una densitometría de composición corporal, porque no solamente la distribución del tejido graso, sino también la distribución de la masa muscular, porque tenemos mucha evidencia que la obesidad sarcopénica se asocia a mucho más complicaciones del paciente con VIH que convive con obesidad desde el punto de vista cardiometabólico. Entonces, nosotros ya hablamos de que es importante mejorar el peso, la composición corporal más allá del peso, pero sin duda, si usted tiene un paciente con obesidad grado 2, grado 3 y tienen ciertas comorbilidades,
asociadas a el exceso de peso que necesiten bajar, ustedes se tienen que trazar unas metas para poder hablar con el paciente de la intensidad de las terapias que tienen que hacer. Si ustedes tienen un paciente que tiene VIH y que tiene una hiperglicemia, que tiene una hipertensión arterial, si ustedes les proponen cambios de 5% del peso, el paciente va a mejorar esas comorbilidades. Cambios pequeños pueden darse con la terapia nutricional, la actividad física, la terapia psicológica. Pero si ustedes necesitan que el paciente baje más peso porque tiene asma, recuerden que hay asma asociada a obesidad, porque tiene, por ejemplo, una mujer con ovario poliquístico, porque tiene hígado graso, ustedes deberían dar una recomendación de una pérdida más grande entre un 7 a un 10% de peso. Pero también recuerden que podemos hablar de remisión de la diabetes. Es un término que estamos usando mucho cuando yo estaba en mi pregrado y profe en medicina interna, cuando nos decían que un paciente estaba con diabetes tipo 2, era una condición que el paciente no se curaba. Ya no hablamos de curación, pero sí hablamos de remisión, porque con las nuevas terapias que tenemos para el manejo de obesidad, si el paciente tiene una pérdida mayor del 15% de peso, puede entrar en remisión de la diabetes. Remisión es que el paciente tenga por más de 3 meses hemoglobina glicada menor de 6,5 sin usar ningún tipo de medicamentos y créanme que estamos siendo capaces de hacer esto. Entonces, el paciente, por ejemplo, también con complicaciones mecánicas, por ejemplo, artrosis de rodillas, lumbalgias mecánicas o apnea de sueño, tiene que tener también una meta de pérdida de peso más grande, un 15%. Y si queremos reducir riesgo cardiovascular, probablemente tengamos que tener unas metas más grandes de 20%. Este panorama para nosotros era muy complejo hace 10 años que empezamos pues como a tener un poquito más de medicamentos y ya tenemos algunas pautas que van a estar por venir, tienen que estar pendientes con este tema porque hay algunos medicamentos que probablemente en los próximos 2 a 5 años los tengamos en nuestro país que van a tener pérdidas entre un 20 a un 25% de peso que pueden ser muy parecidas a ciertas pautas quirúrgicas como el slip gástrico, cirugías no malabsortivas. Entonces, la pauta quirúrgica va a estar mucho más desplazada porque tenemos muchos medicamentos que están en curso y que están por venir a nuestro país que nos pueden ayudar. Este es un modelo de enfermedad crónica basada en adiposidad que aplica para absolutamente todos los pacientes que manejemos con obesidad, incluyendo las personas que viven con VIH. Tenemos que tener un enfoque multidisciplinario y yo espero que ustedes en los grupos que manejan con VIH lo tengan también presente para cuando coexisten con obesidad. Sin duda hay que tener cambios nutricionales, pero aproximaciones diferentes. Ustedes lo pueden dar a solamente contar calorías. Recuerden que la calidad del alimento, en este caso, dos cosas importantes, eliminar ojalá procesados, y eso aplica para todos nosotros, y dietas altas en fibra son predictores importantes para que el paciente que pierde peso lo logre mantener. Lo importante cuando nosotros hacemos un paciente con obesidad no es que baje de peso, eso se puede hacer de manera aguda con múltiples aproximaciones, sino el reto real es que logremos que eso se mantenga en el peso. La actividad física, recuerden, 150 minutos a la semana es lindo, importante para mantener nuestra presión arterial, nuestra masa muscular, pero si yo quiero perder peso, esta pauta debe ser mucho más grande, 300 minutos a la semana y ojalá mantenerlo cuando el paciente ya haya perdido peso. En cuanto al sueño, dormir menos de 8 horas o menos de 6 horas o más de 8 horas se asocia a obesidad y a resistencia a la insulina, obviamente los trastornos del sueño, pero también hay un concepto y es la cronobiología importante, es decir, las personas que son muy trasnochadoras van a engordar mucho más que las personas que son más madrugadoras, es mejor tener un cronotipo matutino en general para la parte metabólica que vespertino, y hay un concepto que se llama el jet lag social. Y pregúntenlo por favor en sus pacientes con VIH, porque son pautas chiquitas que ustedes las pueden promover y les pueden ayudar. El jet lag social es que usted tenga una diferencia de 2 horas entre la hora que usualmente usted se acuesta y alguna hora un día a la semana. Por ejemplo, yo me acuesto todos los días a las 10 de la noche, pero viernes y sábado me acuesto a las 12 o 1 de la mañana. Esa diferencia de 2 horas es suficiente que yo la haga 1 o 2 veces a la semana para que me cambie mi estado metabólico. Entonces, mucho ojo con el jet lag social, sobre todo, por ejemplo, médicos que hacen turnos, vigilantes o personas que hacen turnos también, esa alteración de sueño es importante. Algunos medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, la terapia antirretroviral es importante, pero es necesaria. Pero miren a ver también qué otros medicamentos pueden hacer que el paciente esté aumentando de peso
Y también considerar el uso de medicamentos antiobesidad, que ya les voy a decir más adelante cuáles son. Lo que les decía, no es solamente una caloría, esto no es cuestión de calorías. Usted tiene que comer 1.200 calorías al día, no. Es qué calidad de alimento está teniendo. Observen acá cómo a 4 años, pacientes que consumen el mismo número de calorías, fórmula matemática al día, en la parte de arriba, cuando son refinados, van a tener mucha más ganancia de peso en comparación a la gente que come alimentos no procesados, altos en fibra, como vemos en la parte inferior. Entonces aquí no es un tema de calorías, sino también de calidad de la dieta. Como les mencionaba, la fibra, todo lo que vemos acá, debiéramos tenerlo en nuestra dieta: avena, cebada, nueces, frijoles, lentejas, frutas, semillas de chía, linaza, y todas las verduras que tenemos tienen que ser incorporadas para que el paciente que baja peso pues lo pueda mantener. Y definitivamente los ultraprocesados son el problema más grande asociado a obesidad. Que se lleven este mensaje para sus pacientes y créanme que van a tener un impacto mucho más positivo en sus pacientes. La crononutrición no solamente aplica, la cronobiología no solamente aplica para el sueño, sino para el momento en que nos alimentamos. Omitir el desayuno, mucho ojo que ayunar no es igual a dejar de desayunar. Un ayuno, la diferencia de ayuno, ya que está tan de moda el ayuno intermitente, es que usted tenga un periodo de no ingesta voluntaria de 12 horas o más. Es decir, si yo dejo de comer a las 6 de la tarde y empiezo a comer a las 6 de la mañana, ya tengo un ayuno que es más fisiológico, ¿sí? Entonces, no es dejar de desayunar primer punto. Si el paciente omite el desayuno o desayuna después de las 9 de la mañana, se ha demostrado incremento del riesgo cardiovascular, de obesidad y complicaciones cardiometabólicas. Si el paciente almuerza después de las 3 de la tarde también, y el hecho de que el paciente coma, ingiera alimentos dentro de las 2 horas antes de acostarse, también se asocia a aumento de peso. Entonces, no es solamente calorías, es cómo me las como y la calidad de la dieta. Y obviamente, prescripción de actividad física, todo cuenta. Yo les estoy hablando de 300 minutos a la semana, pero si usted tiene un paciente que no haga nada, hacer alguna cosa, usted puede decirle al paciente, por ejemplo, que trabaja todo el día en computadores, ustedes mismos en sus consultas, que cada hora, cada 2 horas haga, se levante de la mesa, de la silla, perdón, que tenga un terabán y haga algún tipo de estiramiento. Todo esto suma para que el paciente pues tenga algún tipo de ganancia de masa muscular y de beneficios pues asociados a la actividad física, y no tengan por fuera estos factores psicosociales que se asocian a la reganancia. Y ojo con el estigma, ya lo manejan ustedes muy bien, el estigma de vivir con VIH, pero también se asocia al estigma de vivir con obesidad. Y finalmente, la terapia farmacológica, ¿cuándo está indicada? Cuando usted tenga un paciente que tenga VIH y tenga obesidad por índice de masa corporal como un índice de mayor de 30, o sobrepeso con comorbilidades, en este caso, por ejemplo, hígado graso, prediabetes, ovario poliquístico, hipertensión, apnea de sueño. Todas estas comorbilidades son suficientes para que usted ya justifique el inicio de terapia farmacológica. Desafortunadamente en nuestro país solamente contamos con Orlistat. El Orlistat es un medicamento que lo que hace es actuar a nivel gastrointestinal, inhibiendo la lipasa gástrica y pancreática, y finalmente lo que eso hace es que el paciente reduzca en un 30% la absorción de las grasas de la dieta. Si el paciente ve grasa en su materia fecal, quiere decir que ingirió demasiada grasa, y el Orlistat como tal no es tan efectivo como agente para pérdida de peso, pero a mí particularmente me gusta porque el paciente se da cuenta de que realmente está comiendo mal. A veces culturalmente normalizamos nuestra dieta, y si el paciente toma Orlistat y sale grasita, pues la dieta está muy inadecuada. Y les voy a hablar del liraglutide un poco más, porque este es un análogo de GLP-1 que lo usamos, o los ensayos clínicos iniciales eran en diabetes, porque es un secretagogo de insulina dependiente de glucosa, ¿sí? Es decir, que estos medicamentos van al páncreas y van a estimular la secreción inteligente de insulina, y el paciente no va a presentar hipoglicemia, pero va a tener mucha más secreción de insulina, ¿sí? Y como no produce hipoglicemia, también se empezó a ver en los ensayos clínicos que tenía un efecto en reducción de peso, y sabemos que su efecto antiobesidad es específicamente a nivel hipotalámico. El hipotálamo acá es fundamental, ese es un medicamento que actúa a nivel del sistema nervioso central.
Los análogos de GLP-1, ¿de dónde vienen? Nosotros normalmente tenemos en nuestro cuerpo unas hormonas que se producen a nivel gastrointestinal que se llaman las incretinas, todo la tenemos. Específicamente, en los análogos, la GLP-1 endógena dura 2 minuticos porque nosotros comemos, la GLP-1 se produce, pero tenemos unas sustancias que son las DPP4 que lo que van a hacer es clivar este GLP-1 y finalmente duran 2 minutos. La liraglutida específicamente es un medicamento que es un análogo de GLP-1 con unas modificaciones en sus aminoácidos que lo que hace es que dure más, 97% homología al GLP-1 humano, pero no tiene una vida media de 2 minutos, sino de 13 horas. Y va a ser más resistente a la degradación de la dipeptidasa 4. Entonces, por este mecanismo, vamos a tener un medicamento análogo a lo que nosotros normalmente producimos como incretinas, pero que va a tener una acción mucho más larga. A nivel de hipotalámico, estos medicamentos lo que hace es ir a las neuronas GABAérgicas y de la propia melanocortina y van a aumentar la saciedad, hacer una regulación de esas hormonas disreguladas, que les muestre la leptina sobre todo, y van a tener una reducción del hambre con modificación de las neuronas o acción sobre las neuronas del núcleo 4 con el neuropéptido Y. A mí este medicamento me parece fantástico porque adicional a dar saciedad por todos estos mecanismos, el paciente va a tener algo que se llama reducción del consumo prospectivo de alimentos. Los pacientes dicen, a mí me quita la ansiedad de comer, estamos acá almorzando y estamos pensando en que en 2 horas voy a comer algo dulce. Ese consumo prospectivo se baja y el paciente siente menos, digamos, ansiedad cuando se le propone un plan de régimen nutricional que pues para todos es algo muy incómodo porque la comida es parte de nuestra cultura y de nuestro día a día. Los estudios de Scale son los estudios pivotales que muestran la, la efectividad de estos medicamentos. En general, estos medicamentos tienen una pérdida entre 5 y 6 kilos de peso, pero en mi experiencia, que yo tengo grupo de obesidad, tengo neuropsiquiatra, tengo deportólogo, tengo una nutricionista experta en obesidad y estoy yo como endocrinóloga, hemos visto pérdidas grandes de 15 y 20 kilos. Vuelvo y les digo, esto no es una cuestión de un medicamento, sino que ustedes trabajen en los mecanismos que producen la reganancia. Si los trabajamos en equipo es mucho más fácil. Y como les decía, para todos los pacientes que pierden peso, los que pierden más en las primeras 3 semanas son los que van a perder más, van a mantener más el peso perdido a largo plazo. Y esto no aplica solamente para la terapia farmacológica, sino también para cualquier tipo de terapia. Los que responden a dieta, actividad física mucho más grande de manera temprana, pues eso es un predictor de mantenimiento a largo plazo. Y tenemos medicamentos de primera generación, que son estos que están aquí al inicio. Les hablo del Orlistat y liraglutide, lo que tenemos por aprobación INVIMA, los podemos utilizar, ustedes los pueden formular de manera perfecta si lo tienen bien documentado en sus pacientes. Primera generación porque pierden un dígito de peso, o sea, pierden entre 5 y 9% de peso, pero tenemos unos medicamentos como el semaglutide y el tirzepatide que están por venir con indicación para obesidad en nuestro país de segunda generación porque son pérdidas de 2 dígitos. Puede ser pérdidas de 10-20% de peso, lo cual para nosotros es algo espectacular, sobre todo cuando tenemos un paciente con obesidad y comorbilidades importantes. Y 2 diapositivas para finalizar. Recordar que la obesidad es una condición crónica y que la recaída es lo más esperable, que el paciente gane peso es esperable y que perder peso y mantenerlo es muy difícil. La única manera de no caer en este círculo vicioso es nunca haber tenido obesidad. Como les expliqué, las personas que viven con VIH tienen un aumento del riesgo cardiometabólico y mortalidad. Eh, si no tenemos pues como en cuenta estos factores, la piedra angular es el manejo interdisciplinario y las medicaciones antiobesidad son una piedra complementaria, una estrategia complementaria. La piedra angular es siempre los cambios terapéuticos del estilo de vida. Muchísimas gracias y quedo atenta pues para cualquier tipo de duda que pueda surgir. Muchísimas gracias, Karen. Una brillante clase de lo que no solamente es la fisiopatología de la obesidad, sino también el comportamiento, ¿no? Todo lo que es lo relacionado con lo conductual que termina incidiendo en incrementos exagerados de peso.
Eh, pues las preguntas que a uno le surgen son muchas y ya hay también de la audiencia, pero comencemos por lo que probablemente más de uno está pensando en estos análogos de la GLP-1, que surgen varias inquietudes. ¿Qué tan dependiente se vuelve un individuo que ha bajado 10, 12 kilos de peso con tiraglutide, con semaglutide? Eh, ¿Requiere continuar con estos medicamentos de manera permanente para no volver a tener el proceso de reganancia que mencionaste? Esa pregunta yo creo que es de las preguntas más importantes. Yo la voy a contestar desde mi punto de vista, porque hay otros endocrinos y otras personas que manejan obesidad que tienen un punto de vista diferente. Yo sé que la naturaleza crónica de la obesidad hace que sea muy atractiva la recomendación de que pues el paciente tiene obesidad, necesita algo que lo mantenga en homeostasis, digámoslo así. Entonces es muy atractivo pensar o decir que los medicamentos debieran ser manejados de por vida, pero yo no estoy de acuerdo. Yo veo dos cosas grandes en mi experiencia pues con mi grupo de obesidad. Primero, definitivamente para mí no hay duda que esto es complejo, que el paciente tiene que estar luchando contra una biología, pero que si a uno le cuenta al paciente y si uno tiene un grupo o si tiene algún conocimiento o pasión por este tipo de patologías, pues con las predictores de reganancia el paciente puede mantener un peso perdido de manera más constante. Y lo otro es que yo veo, eso no está tan reportado, pero es lo que yo estoy viendo en mi práctica clínica, que un paciente que tenga, por ejemplo, uso por un año, 2 años, el efecto de estos medicamentos no es lo mismo. El cuerpo como que dice, listo, esto es lo que me están aplicando, entonces voy a ser un poquito más tolerante, digámoslo así, a estos medicamentos. Ojo que esto yo no lo digo desde mi experiencia, pero los pacientes que usan crónicamente estos medicamentos no tienen el mismo efecto a largo plazo que de manera inicial. Entonces, en resumen, hay que volver a los predictores de reganancia, los predictores psicosociales, las predicciones de la ingesta alimenticia, los predictores de actividad física y obviamente el tema del sueño. Entonces, en mi concepto no son medicamentos que deban ser usados de por vida. No sé si el término sea dependencia, sino que yo veo que esta tampoco es como la cura o la solución a la obesidad. Eh, Suena como bastante comprensible de que no solamente sea una dependencia a un medicamento, sino que se vuelve todo un proceso de reconstrucción de los hábitos y la personalidad del individuo, y que deba tener un soporte multidisciplinario para que esto se logre. Si lo resumimos a formular semaglutida, liraglutida en el consultorio y entonces pierda 8 o 10 kilos de peso, pues finalmente como que la tarea no se hace al no cambiarle todo este ciclo vicioso que el individuo va a tener. Y ahí es donde pues ese aporte de soporte con experticia se vuelve muy importante. No, digamos que no es lo mismo que formular antihipertensivos, donde uno pues, da unas recomendaciones muy generales en el control de la sal, de ciertas comidas, hacer ejercicio y tomes el medicamento. Aquí pareciera que el esfuerzo es muchísimo más intenso, como permanente, como condicionante a definitivamente a volver a ese estado de adiposidad que tú mencionas, obesidad, tarde o temprano, si no se logra cambiar por completo ese set point que se dice. Si se logra cambiar ese set point, en algún momento si se logra retornar a un set point de individuo antropométricamente normal dentro de un índice de masa corporal de peso normal. Sí, Pues obviamente no hablemos de los hiperobesos, el que tienen grado 2 3. Veamos que el que está en un sobrepeso o está en una obesidad grado 1 puede volver a hacer el set point a un individuo con peso normal. sí. Aquí es importante, digamos que la exposición a toda esta parte inflamatoria, si yo tengo una obesidad desde la infancia, por ejemplo, ¿m? Definitivamente el hipotálamo va a estar anatómicamente cambiado y el tejido graso también, como les mostraba con la gliosis hipotalámica y la fibrosis a nivel del tejido adiposo.
Pero si son obesidades de corto plazo, es decir, por ejemplo, una persona que desde la pandemia por el tema del estrés, porque perdió el trabajo, porque perdió un familiar, en fin, por muchas cosas que pudieron haber pasado, tiene una ganancia aguda y digamos corta de peso, esta persona, si baja de peso y tiene este peso entre 1 y 2 años, este nuevo peso, el set point puede volver a recuperarse. Entonces acá el factor tiempo de exposición también es muy importante y hay personas pues que genéticamente pueden tener una exposición prolongada, pero que también hemos visto que tienen una regulación de nuevo de este set point. No sé si soy clara con la respuesta. Entonces, primero, depende del tiempo de exposición a la obesidad. Segundo, si es un tiempo corto y el paciente mantiene este nuevo peso entre 1 y 2 años, puede regularse muy bien el set point. O sea, mantener ese control del peso, esa reducción del peso que se obtuvo 2 años, puede resetear ese set point Exactamente. con todos los hábitos que lo acompañan, que sin ninguna duda. Claro, totalmente. Nosotros por eso en diabetes no hablamos de remisión de diabetes porque nosotros tenemos absolutamente claro que la obesidad como condición crónica y como seres humanos nosotros no estamos hechos para ser delgados. Nuestro hipotálamo es más parecido al del hombre de las cavernas. Por eso pasa todo lo que les estoy mostrando, pues por eso la tasa metabólica es más hacia el ahorro, por eso las hormonas que regulan la alimentación son más hacia el ahorro y el ambiente obesogénico de ultraprocesados, algunas personas de antropología dicen que pueden pasar 1500 generaciones para que ese set point, para que el hipotálamo se conjugue con el ambiente obesogénico. Entonces, es una lucha compleja, pero bueno, es como que sepamos porque por esa mm, falta de conocimiento de nosotros como médicos, la obesidad es transversal a todas las patologías que nosotros veamos, a todas las especialidades, podemos culpabilizar a un paciente. No voy a decir que no sea responsable, el paciente tiene que tomar conciencia, empoderarse, tener motivación intrínseca de cambio, pues tenemos que ser conscientes que no es una entera culpa del paciente, pues son mecanismos complejos. Entonces, nuestro hipotálamo, nosotros no estamos hechos para tener delgadez. Gracias por esa realidad. eh, estar convencido de que sí se puede, probablemente sea el paso más importante y que se puede mantener. Mirando las inquietudes que tenemos de nuestra audiencia, nos preguntan si hay algún rol de estos análogos de la GLP-1 para prevención de la obesidad. Suponte una familia obesa o unos hábitos de alimentación que son impulsivos, con muchas comidas procesadas, ultraprocesadas. O sea, todo un perfil que puede terminar en ser uno obeso el día de mañana o en camino de ser obeso. ¿Habría algún rol de que alguien en el momento en que estos medicamentos estén de mayor disponibilidad en Colombia y haya acceso fácil a semaglutida oral, por ejemplo, que permitiría que se distribuya fácilmente en los consultorios? ¿Habría un rol como preventivo? Yo personalmente creo que no, porque como seres humanos todos estamos predispuestos a la obesidad, o sea, todos estamos expuestos al ambiente obesogénico. Entonces, si se tomara eso como una medida, digamos, de salud pública, los datos de Colombia son tenaces. Hay una encuesta que se llama la encuesta en SIN del 2015, ya les voy a decir los datos un poco más actualizados que por ahí ya los vi, pero el 56% de los colombianos adultos pueden estar en sobrepeso y obesidad, o sea, la mitad de la población. Si hablamos de criterios de obesidad por composición corporal en un nuevo estudio que hay, podríamos hablar del 90%. Pues eso habla que todos, como les digo, estamos como muy predispuestos al tema de la obesidad. Entonces, verlo como una medida preventiva, no. Yo creo que eso tiene que ser políticas más macro de la regulación de los procesados. Creo que más que dar a toda la humanidad o la población colombiana, en este caso, análogos de GLP-1, es más una conciencia política, eso va mucho más allá de nosotros, de los procesados. En estos días estaba viendo que hay unos umbrales, 5, voy a decir cualquier número porque no me lo sé, que para que un alimento pase porque no sea procesado tiene que ser menor de 5, digamos. Entonces lo ponen en 4,99. Porque es que si usted le quita al procesado todas sus propiedades hiperpalatables de generación de adicción, de generación de dopamina, pues no los va a vender.
sea, nadie vende un brócoli. Es que usted lo ven en los niños. Un niño come un brócoli y bueno, puede ser un gusto adquirido, pero déle un dulcecito y verá. Entonces, más allá de que eso para mí sea una medida preventiva, definitivamente, como les digo, eso son políticas públicas que ojalá debieran implementarse pues con la rigurosidad que debieran tener. Nos preguntan también cuál es el rol del alcohol en la génesis de la obesidad en Colombia y probablemente también conociendo que nuestra población de VIH es consumidora de alcohol en una proporción mayor que la población general. Eh, ¿Cómo pudiera verse el uso del alcohol como un componente adicional de obesidad y cómo pudiera abordarse dentro del contexto multifactorial de la obesidad? Sí, un tema absolutamente relevante, profe, que debiéramos hablarlo en otro momento, es el hígado graso asociado a complicaciones metabólicas. Ya voy a hablar un poquito del alcohol. Nosotros ya no hablamos de NASH, sino de un término que se llama el MASLD, MASLD, más el D, y es el hígado graso asociado, cualquier imagen de hígado graso, por ecografía lo más común, pero por tomografía cualquier otra cosa, que se asocie a presencia de dos factores de riesgo cardiometabólicos, entonces la obesidad, la hipertrigliceridemia, eso como tal es un factor de riesgo de fibrosis y de cirrosis. El 30% de las patologías de hígado en este momento son hígado graso. Es decir, que la patología metabólica del hígado graso como manifestación del síndrome metabólico es absolutamente fundamental. Y hay otro concepto que se llama el MET-LT, que es el hígado graso metabólico asociado a la ingesta de alcohol. Cuando las ingestas de alcohol son muy fuertes, como 50, 60 gramos por día, ya eso es un hígado graso alcohólico. Yo no soy hepatóloga aquí, pues definitivamente el consumo social de alcohol hay que revisarlo bien y los consumos más pequeños, entre 20 y 30 gramos, dependiendo de si es hombre o mujer, más las complicaciones cardiometabólicas, en este caso pues de con VIH, que tome alcohol un poquito, no mucho para tener como alcoholismo, pero adicionalmente tenga un hígado graso de etiología alcohólica, esa patología mixta, créanme que es muy frecuente, entonces definitivamente se tiene que desaconsejar, porque ya es suficiente con toda la carga metabólica que tiene el paciente VIH para que adicionalmente le sumemos el tema del consumo, entre comillas, social de alcohol, que puede tener criterios de un consumo moderado, pero importante sumado pues a esta parte metabólica. Entonces creo que la pregunta es absolutamente relevante y ustedes, como personas que manejan, médicos que manejan VIH, definitivamente tienen que ser muy buenos en la parte cardiometabólica, pues por todas las implicaciones de la terapia antirretroviral y el mismo VIH, pues en toda la parte metabólica que ustedes muy bien lo saben. Entonces, definitivamente es algo a preguntar y a desaconsejar. Eh, Hay ciertos contradictores del uso de los análogos GLP-1 porque mencionan que puede disminuir también tanto el tejido graso troncal como el tejido magro. ¿Qué opinas al respecto de eso? Una pregunta absolutamente relevante. Con cualquier método que usted haga para perder peso, usted puede perder grasa, puede perder músculo y también hueso. Para que sepan, pues el hueso se puede perder si usted hace una pérdida rápida e inadecuada. Entonces, por eso no se salen los análogos de GLP-1. Eso es parte de lo normal que pasa cuando usted pierde peso de más. Si usted se hace una cirugía bariátrica, va a perder un montón de peso, pero también se lleva músculo y se lleva hueso. Eso es claro. Entonces, por eso les hice una mención de pronto un poquito rápida en la conferencia de tener en cuenta la obesidad sarcopénica. Usted tiene que utilizar cualquier método, usted tiene que ayudarle al paciente, pero acompañado de un plan nutricional que sea bien nutritivo, eh, bien balanceado, ¿sí? Eso no va solamente en calorías, pero también sí o sí tiene que acompañar la masa muscular, porque obviamente si no se hace lo va a perder. Y la masa muscular bajita es un factor de reganancia de peso. Excelente. Quiero aprovechar la oportunidad para comentarles a nuestra audiencia juiciosa hasta ahora que semaglutida, particularmente semaglutida, como el GLP-1 que está siendo investigado en población con VIH, viene discutiéndose en congresos desde el año pasado. De hecho, en el CROI este año por primera vez se presentaron tres trabajos de semaglutida
en pacientes que viven con VIH. El objetivo era la obesidad, no la diabetes. Había un grupo de estos pacientes que eran diabéticos, pero estaban enfocados en la obesidad. De nuevo, haciendo el vínculo que hicimos al principio del problema de la obesidad, que está siendo una verdadera epidemia dentro de la epidemia del VIH en nuestra población que vive con VIH. Y los resultados fueron fantásticos. A 1 y 2 años, probablemente no a un término muy largo de tiempo, se vieron que reducía igualmente igual número de kilos que lo hace en la población que no tiene VIH. Inclusive uno de los estudios mostraba que el efecto era en la grasa, en la grasa troncular y no tanto en el tejido magro. Eso es muy, muy favorable, muy poco en el tejido magro, pero también inclusive de una forma significativa en lo que tú alcanzas, mostraron también otro estudio del MSLD. Esto es Multiple Dysfunction Atherosclerotic Liver Disease, enfermedad hepática eh, eh, asociada a disfunción metabólica. Eh, y redujo significativamente también el hígado graso en esta población y hubo un 39% de individuos que curaron el hígado graso, algo que yo no sé si tú lo ves con frecuencia, pero en ese estudio fue un verdadero hito ver cómo se resolvían la evidencia del hígado graso a nivel de índice de triglicéridos intrahepáticos y de resonancia de hígado se resolvía por completo, lo cual ha generado un gran entusiasmo acerca del uso de los niveles del GLP-1 en el paciente con VIH y alteraciones del peso. Todo ha sido con el semaglutide subcutáneo, con Ozempic. No conozco estudios con semaglutide oral, que entre otras, lo que tengo entendido, y quisiera que me dieras tu opinión al respecto, que el semaglutide oral que está circulando de alguna manera en Colombia, o estuvo, porque ahorita parece que está ya desabastecido, tienen una eficacia muy limitada, es lo que yo entiendo. Y que si realmente se está enfrentando a un problema de obesidad en algún individuo con o sin VIH, pues este problema se debe enfrentar de la manera correcta con el parenteral, con el subcutáneo. Entonces, buenas noticias para la población VIH. Cuéntame tú sobre si este semaglutide oral cuando nos llegue va a tener alguna utilidad o no. El semaglutide oral lo tenemos en nuestro país, se llama Ribelsus. Viene en dosificación son tabletas de uso diario, es semaglutide oral de 3 miligramos, de 7 y de 14. El semaglutide oral tiene que usarse como cuando uno manda una levotiroxina, en ayunas, con agua, esperar un ratico para desayunar. Es como complejo porque, por ejemplo, yo tengo a veces pacientes con hipotiroidismo y semaglutide, entonces uno es como haciéndose, y alendronato además, entonces, bueno, es como complicado. Tengo que hacer un avisito, una cuñita, un aviso parroquial, y por eso no quise mencionar, les mencioné muy al final el semaglutide y tirzepatide, semaglutide, que es el Ozempic, lo tenemos, pero por registro INVIMA, nosotros podemos usar solamente el Orlistat y el liraglutide, ¿sí? O sea, sería los otros Para análogos. obesidad. No, no, porque para diabetes sí, pero no para Para obesidad. diabetes se puede decir. Para el medicamento, por ejemplo, el semaglutide para diabetes es hasta de 0,5 y 1 miligramo, pero para obesidad en los estudios en Estados Unidos, que es el Wegovy, es hasta 2,4 miligramos. No, si es un poquito más alta. Yo, pues, tengo la percepción de que nosotros como latinos no necesitamos tanta, ustedes lo deben ver también en sus pacientes, tanta dosis porque pues es que con .25 bajan un montón de peso, ¿sí? Y más si uno, entonces tengo la percepción que nosotros no necesitamos unas dosis tan altas de semaglutide para tener efectos. Y específicamente en el semaglutide oral, realmente en comparación al inyectable, al menos en mi experiencia, la reducción en porcentaje de peso se da, pero no en un porcentaje más grande. Finalmente lo usamos en pacientes que tengan diabetes, diabetes que no tengan un riesgo cardiovascular muy elevado, que no deseen usar inyectables, que no estén con tanta obesidad, donde yo quiera de pronto intensificar un poco más la terapia, entonces aquí tendría cabida, pero específicamente en un paciente diabético, en este caso, que lo podemos usar en nuestro país, con obesidad, creo que existen otras alternativas, como el semaglutide semanal o algún análogo de GLP-1 semanal, que hay otros también,
que pueden tener un efecto más positivo en la pérdida de peso. Entonces, definitivamente, de acuerdo, no lo tenemos en nuestro país, pero lo reservo para ciertos casos especiales de pacientes con diabetes que no tengan tanta adiposidad. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Siendo las 9:15, este es un tema que pudiéramos prolongarnos aquí toda la noche y no tener nunca suficiente, porque pues, es una realidad que no solamente pues, afecta a nuestros pacientes, es una realidad que circula alrededor nuestro, en familiares, en amigos, en primos, en padres, en las diferentes patologías de tipo cardiometabólico. Siempre se está hablando de obesidad, y particularmente la semaglutida y las inhibidores de GLP-1 son el boom que hay actualmente a nivel terapéutico mundial. Creo que nos queda una idea bastante clara de cómo debe ser el abordaje y quisiéramos que de pronto hubiera ese link, así como tenemos grupos de atención integral para el VIH que han sido la clave por la cual hemos podido avanzar en el control de la enfermedad en muchas de nuestras personas, en la mayoría de nuestros pacientes, pudiéramos tener también fácil acceso de esa experiencia que tú tienes en Medellín, de un grupo de obesidad, igualmente en Cali, que se vincule, y en Colombia, en términos generales, haya grupos en diferentes ciudades que se vinculen con los programas de VIH y se haga una integración de esfuerzos, porque en últimas, tú tienes psicólogo, tienes nutricionista, tienes, bueno, deportólogo, no está dentro del personal profesional que tenemos parametrizado para la atención en VIH, pero hoy tenemos psicólogo, tenemos trabajador social, tenemos nutricionista, que pudieran ayudar a articular muchas de las cosas que tú estás haciendo en tu grupo. Sería excelente una integración de esfuerzos, si hubiesen muchos más grupos de obesidad con la estructura que tú tienes en Medellín. Es una tarea que nos va a quedar dependientes, porque una de mis conclusiones claras es que hacerlo a título individual de médico-paciente, pues lograr un control adecuado de la obesidad en nuestra población con VIH va a ser difícil porque en muchos seguimos centrados en el control del VIH y seguimos concentrados probablemente en las enfermedades de transmisión sexual y en la herencia y en cosas que son tamizajes de ciertas neoplasias, en ver la función hepática, en ver la función renal. Eso ya ocupa bastante tiempo, eso ya ocupa un trabajo importante, la prescripción, los exámenes de laboratorio de rutina, para poderle prestar la atención que aún nosotros como inexpertos no pudiéramos darle al individuo por el tiempo que esto requiere y por la experticia que nos hace falta. Y que qué bueno que pudiéramos contar con más grupos de obesidad que pudieran también trabajar en esta población en la que tú lo dijiste muy claro. La obesidad como un evento inflamatorio se adiciona de manera potenciada con otro evento inflamatorio que es el mismo VIH. Y de esa manera hacen sinergismo para unos desenlaces cardiovasculares mucho más frecuentes y severos que en la ausencia de cualquiera de los dos. Así que pues siempre muy agradecido contigo, Karen. El corolario de esto es que te seguiremos pidiendo favores, porque es extremadamente grata tus presentaciones, tu forma de darnos los conceptos, esa pasión que le pones a los temas y cómo siempre lo miras de una forma integral. Muchas gracias y a todos ustedes también por la paciencia de estar con nosotros, de acompañarnos hasta estas horas. Esperamos que haya sido bastante constructiva y que se lleven ideas concretas y prácticas de cómo pudieran comenzar a abordar un problema que no es tanto de tipo individual, sino de tipo de un equipo profesional. Y, eh, y tener en cuenta, pues, los mensajes claves que hemos dado a través de la presentación, que han sido muy importantes. De nuevo, los agradecimientos a los sponsors de la industria farmacéutica y a ustedes los esperamos nuevamente en un nuevo módulo de Reviva el próximo mes de septiembre, que les estaremos anunciando en breve. Karen, de nuevo, gratitud siempre. No sabemos cómo pagarte tu esfuerzo y tu experticia y tu pasión para todos nosotros en este campo tan difícil que es el VIH. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche y que puedan descansar. Feliz noche, gracias. Hasta luego.